veces se nos hace muy difícil no poner la mirada en las circunstancias, especialmente las adversas que muchas veces vivimos. Es algo muy humano y a cualquiera puede pasarle esto. Sin embargo, encontramos un versículo en la palabra, en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 5, que dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Otra vez, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El salmista estaba pasando un momento pero muy difícil en este momento. Pero él hace esa declaración que también es valiosa para nosotros en nuestros tiempos. Porque hay muchas situaciones que quieren a veces hacer que apartemos la mirada del Señor. Muchas circunstancias que vienen a nuestras vidas que nos presionan para que apartemos nuestra mirada del Señor. Pero ese testimonio que encontramos en este versículo debe de animarnos a nosotros a poner la mirada en Dios, a no apartar la mirada de Dios, no importa cuán grande y cuán fuerte sea la circunstancia adversa. Porque dice que los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Qué más dice? Y sus rostros no fueron avergonzados. Hay una versión que dice que no fueron defraudados. Porque aquel que pone su mirada en Dios, en verdad, toma una decisión correcta. Sí, es cierto, a veces es difícil no mirar las circunstancias adversas. A veces es difícil no mirar las situaciones difíciles que nos rodean. Sin embargo, tenemos que acordarnos de algo. Dios sigue siendo Dios. No importa cómo se llame las circunstancias. No importa cómo se llame la enfermedad. No importa cómo se llame el problema. Dios sigue siendo Dios todopoderoso y que desea ayudarnos, desea bendecirnos. Así que espero que tú seas uno de los que ponen su mirada en Dios y no serás avergonzado. Es imposible ser avergonzados cuando hemos puesto nuestra mirada en Dios. Procura no mirar esas circunstancias adversas. Pon tu mirada en el Señor y vas a salir triunfante. Que Dios te bendiga en gran manera es mi oración. Hasta una próxima vez.